Buenas noches con todos los participantes, buenas noches con los amigos de Conciencia Civil. Vamos a iniciar esta sesión, la sesión de esta charla, asistente técnico para futuros residentes y supervisores de obra. Tenemos una hora y media para conversar sobre este tema y vamos a ver algunos aspectos que he creído conveniente que son importantes de considerar durante la ejecución de una obra. Eh, Vamos a tratar de hablar todos estos tópicos, pero cosas muy puntuales referente a esta parte. Bien, como vamos a hablar del asistente técnico de obra, el que va a apoyar al residente o al supervisor de las obras, vamos a empezar definiendo de una manera breve qué es una obra, porque hay que entender que en las obras del Estado, las obras públicas, hay tres tipos de contratación, o sea, tres tipos de objetos que normalmente se contratan. Son los bienes, son los servicios y son las obras. Eh, Podíamos tener en cuenta que no toda actividad que está relacionada a la construcción es una obra. Eso hay que tenerlo claro. Normalmente los servicios tienen sus propias características durante su ejecución, o sea, tienen sus propias reglas para que se ejecuten esos servicios. Entonces tenemos que tener claro o tener eh, la forma de diferenciar qué es una obra y qué es un servicio. Bien, nosotros habíamos mencionado que el Estado tiene la necesidad de contratar tres tipos de bienes, ¿no? Tres tipos de objetos, en realidad, bienes, servicios y obra, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, ¿no? Eso lo hace a través de procesos de selección, dependiendo muchas veces del monto de esa contratación, ¿no? Pero siempre con la intención o la finalidad de buscar mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. ¿Ya? Esto, evidentemente, se espera alcanzar resultados en beneficio de la población y esto se le conoce como los fines públicos, ¿no? La finalidad pública, ese interés que se desea satisfacer con la contratación y que está ligada o relacionada a la naturaleza de las funciones de la entidad, ¿no? Acá podríamos interpretar que la entidad tiene muchos sectores, ¿no? Por ejemplo, tiene la parte del Ministerio de Educación, tiene el Ministerio de Salud, ¿no? De ahí tiene gobierno central, regional y locales, y cada uno de ellos con funciones específicas. Cuando se refiere acá que la contratación se hace o se realiza y está ligada o relacionada a la naturaleza de la función de la entidad, se refiere o podríamos interpretar, pues, por ejemplo, que el Ministerio de Educación no hace carreteras, pues, ¿no? Hace, pues, los hospitales a través de sus programas. Digo, el de educación se hace colegios, ¿no? A través de sus programas, en este caso PRONIET. El Ministerio de Salud hace hospitales y no está haciendo, pues, colegios, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Ese gasto está ligado o relacionado a la naturaleza o función, ¿ya? O función de este sector. ¿Quiénes van a participar en una contratación? Esto es importante. La entidad, quien necesita o requiere, pues, ese objeto, y el proveedor, quien es que, pues, la empresa natural, o la empresa jurídica que está especializada para poder dar solución o abastecer dependiendo del requerimiento. Bien, entonces, ¿qué es una obra? Y nos vamos a ir a la definición que se encuentra en el Decreto Supremo 318, que es el reglamento de la Ley de Contrataciones, y define, pues, a la obra como una actividad de construcción o una actividad de reconstrucción, remodelación, un mejoramiento, una demolición, una renovación, ampliación o habilitación. Si se dan cuenta, puede ser una obra cualquiera de estas 8 actividades, pero estas, para ser llamadas obras o ser obras,
tienen que tener un requisito. ¿Y cuáles son esos requisitos? Que se den en bienes inmuebles, ¿no? Y al mismo tiempo que requieran dirección técnica, requieran con un expediente técnico y requieran recursos como mano de obra, materiales y equipos. Si estas actividades cumplen con esa condición, estaremos frente a las obras, ¿ya? Estaremos frente a las obras. Cuando el reglamento se refiere a dirección técnica, es que debe contar de manera permanente durante la ejecución de esos trabajos con un residente de obra y al mismo tiempo debe contar con un supervisor de obra. Entonces, las actividades de construcción que no tengan residente ni tengan supervisor serán obras, no serán obras y en realidad hay varias actividades que se ejecutan muchas veces con coordinadores, ¿no? Frente a la supervisión o no cuentan de repente con expediente técnico. Entonces, esas actividades no pueden llamarse obras, ¿ya? No pueden llamarse obras. El organismo supervisor de las contrataciones del Estado, normalmente aclara frente a una situación en particular, lo dispuesto en nuestra norma o nuestra ley de contrataciones. Esto lo hace mediante opiniones, ¿no? Y también en el 2019 emitió una opinión donde define qué es una obra. Entonces, y lo dividió prácticamente las actividades que reúnan estas tres condiciones. La primera condición es que la actividad deba desarrollarse en bienes inmuebles. Ya lo hemos mencionado. El segundo requerimiento es que requieran la dirección técnica, requieran un expediente técnico y recursos como mano de obra, materiales y equipos. Y la tercera condición es de que guarden una relación de semejanza, o sea, la actividad que se está evaluando, si es una obra, guarde una relación o semejanza con las actividades listadas en la definición de lo que es una obra, ¿no? O sea, una actividad que sea distinta, ¿no? Pero que tenga relación a estas que menciona el reglamento, también puedan ser llamadas pues obras, ¿no? Y sigan pues todo el proceso que involucra esa contratación y esa ejecución. Vamos a avanzar un poquito, entonces solamente para mencionar, la actividad del parchado de pistas no es una obra porque normalmente estas actividades, sí, si bien es cierto, sí tienen un residente de obra como parte de la empresa que está realizando la actividad, pero no cuentan con supervisión, lo que cuentan es una especie de coordinador de obra que en realidad está viendo varios de estos trabajos al mismo tiempo, o sea, varias de estas actividades de distintas empresas, ¿no? Y muchas veces estos trabajos no cuentan con expediente técnico, si bien es cierto, tienen un presupuesto, de repente tienen unos planos, una memoria, pero esos documentos no son necesarios o no son lo suficientes para poder decir que tenemos un expediente técnico de obra. Si esos trabajos, esas actividades son realizadas por entidades públicas, son realizadas por gobiernos locales, regionales, o gobierno nacional, estamos frente a obras públicas, pues, ¿no? Si esas actividades se realizan en el sector privado, pues ya no son obras públicas. Esto para dejar en claro. Las entidades que requieran o ejecuten obras públicas las pueden hacer de dos formas. Cuando la entidad tiene la capacidad técnica y administrativa, las puede ejecutar ella misma, ¿no? Entonces se llaman obras por ejecución presupuestaria directa o comúnmente por administración directa, como se les conoce, ¿no? Acá la entidad
bajo su propia dirección, ejecuta las actividades, ¿no? Pero hay unos ciertos requisitos para que eh, las entidades puedan ejecutar. Y cuando la entidad le encarga a una empresa que realice la obra pública, se llama pues obras por contrata, ¿ya? Obras por contrata. ¿Qué puedo deducir de estas dos formas de ejecutar? Podría deducir que en primer lugar, eh, podría analizar que las obras por ejecución presupuestaria directa deberían costar más barato que las obras por contrata, ya que al la entidad ejecutar ella misma las actividades, prácticamente se está ahorrando algunos rubros, como por ejemplo, de repente, la utilidad, ¿no? La utilidad. Al mismo tiempo está usando recursos que tiene propiamente la entidad y por lo tanto el costo es mucho más bajo. Pero en la realidad se puede apreciar en algunas ocasiones que terminan resultando más caras. Entonces, eso nada más. Pero va a depender mucho de la obra, va a depender mucho de la obra. Las obras por administración directa están normadas o están reguladas frente a la resolución de Contraloría, la 195 del año 88, ¿no? Donde se menciona, entre otras cosas, que la entidad, para que pueda ejecutar obras por administración directa, tiene que demostrar, pues, una capacidad técnica y administrativa que va relacionada a la envergadura de la obra, ¿no? Si la obra cuesta 100.000 soles o cuesta medio millón, tiene que demostrar que es capaz de ejecutar la actividad. Sin embargo, con respecto a las obras por contrata, nosotros tenemos el texto único ordenado de la ley 30.225 que entró en vigencia en el 2019. ¿Y a qué? ¿Por qué dice este texto único ordenado? Porque la ley 30.225, si mal recuerdo, debe ser aproximadamente el 2014, y desde esa fecha ha sufrido algunas modificaciones, y ya en el 2019 se hizo una especie de un compendio, o sea, se actualizó mediante las modificaciones que ha tenido y se emitió este texto único ordenado. O sea, acá no cambió, simplemente se elaboró este texto único ordenado de la ley 30.225 y es la que está vigente en estos momentos para todos los procesos de selección en adelante. Como toda ley es muy general, necesito una reglamentación que especifique cada una de las situaciones que están plasmadas en la ley. Por lo tanto, tenemos el reglamento de la Ley de Contrataciones, el Decreto Supremo 344-2018-EF. Este ya tiene hasta el momento tres modificaciones, ¿no? Tres modificaciones que ustedes se han ido actualizando desde su entrada en vigencia en el 2019, ¿ya? En el 2019. ¿Por qué mencionamos todo esto? Porque todo el gasto público sí sigue o cumple un ciclo de inversión, ¿no? Que va en cuatro fases, desde la programación multianual, la formulación, la ejecución y el funcionamiento. Funcionamiento. Lo que vamos a hablar o que hemos iniciado en esta charla se encuentra en la fase de ejecución, que prácticamente consta de la elaboración del expediente técnico y de la ejecución de la obra. La ejecución de la obra. Bien, hasta ahí hemos hecho un pequeño recorrido de lo que es obra, a definir lo que es obra, cuál es el marco normativo y cuáles son las reglas, en todo caso, las reglas que tengo que considerar o tener presente a la hora de ejecutar. Si bien es cierto, estamos hablando o vamos a hablar del asistente técnico, él tiene que conocer, pues, en qué escenario se va a desempeñar, ¿no? Y en un momento vamos a conocer qué funciones son las que va a realizar, ¿ya? Va a realizar.
entendiendo que este asistente en un momento se va a convertir pues en un residente, ¿no? Va a cumplir los parámetros mínimos exigidos para que pueda ser residente o pueda ser supervisor de obras. Durante la ejecución de una obra vamos a tener distintos participantes, distintos personajes. El primero que vamos a mencionar es el proyectista. El proyectista es quien elaboró el expediente técnico, ya sea persona natural o ya sea persona jurídica, tiene que estar definido dentro del contrato quién es el que elabora y qué parte se elabora. ¿Y por qué él forma parte de la ejecución? Porque dentro del contrato que él tiene de la consultoría, de la elaboración del expediente, se coloca ahí que él tiene que absolver consultas durante la ejecución de la obra. Entonces, el proyectista va a formar una parte importante durante la ejecución con la finalidad de dar solución, ¿no? O emitir opinión frente a alguna contingencia, a alguna nueva condición o ante nueva situación durante la ejecución de las obras. El otro personaje podría ser el contratista, que sería la empresa especializada. Contratista ya se le dice al postor que participa en el proceso de selección y el que ganó. A quien se le otorga la buena pro de la ejecución de la obra se le conoce como el contratista. ¿Ya? Es la empresa o profesional que va a ejecutar la obra. La entidad La entidad es quien tiene la necesidad de que se ejecute ese objeto que se conoce como obra, ¿no? En otras palabras, sería el cliente, es quien paga por esos trabajos, ¿ya? Por esos trabajos. Pues podríamos conocer como el propietario, ¿no? Quien tiene pues la función de financiar el proyecto, ¿ya? De financiar el proyecto. ¿Qué es el proyecto? El proyecto es la representación, ¿no? De la obra que se ha de ejecutar con la indicación, pues, plasmada en el expediente técnico. En el expediente técnico se encuentra, pues, con las especificaciones técnicas, los planos y una serie de documentos que nos va o les va a servir al contratista para ejecutar la obra. Acá nos está faltando el supervisor, nos falta el residente y el supervisor. El residente, por ejemplo, va a ser el representante del contratista y el supervisor va a ser el representante de la entidad. Estos dos profesionales van a jugar un rol importante durante la ejecución de proyectos, ¿no? Se van a tener que integrar a ese equipo de profesionales calificados, ¿no? Para la planificación, para el diseño, construcción y mantenimiento, ¿no? Cada uno en su área correspondiente, el residente en la parte de la contrata y el supervisor en la parte de la entidad que va a vigilar, ¿no? Los intereses, ¿no? de, de esta entidad, valga decir, valga decir. Recordando qué decía la definición de una obra y decía que una obra debe requerir, ¿no? Debe requerir de dirección técnica, ¿no? Una obra debe requerir de dirección técnica. Y nos decía que una dirección técnica corresponde a la de contar con un residente de obra y contar con un supervisor de obra, ¿ya? Entonces vamos a definir brevemente, ¿no? Y decir dónde está, que es el supervisor y quién es en todo caso el residente, ¿no? Y ver en todo caso quién es el residente. El residente
conforme el artículo 179 del reglamento de la ley de contrataciones, inicia pues mencionándonos que durante la ejecución de una obra se debe contar de modo permanente y directo con un profesional colegiado y especializado, pero que a su vez es designado por el contratista con previa conformidad de la entidad, es designado como residente de obra, ¿no? Este puede ser un ingeniero o un arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, pero debe tener un requisito que debe tener por lo menos 2 años de experiencia en la especialidad. El residente va a representar al contratista como representante o responsable técnico de la obra. Lo que se entiende es que no necesariamente el contratista, ¿no? O el gerente o el dueño de la empresa, no necesariamente su profesión está relacionada a la ejecución de una obra, ¿no? Por ejemplo, yo tengo amigos que tienen empresas constructoras y son abogados, ¿no? O son médicos. Entonces no están relacionados directamente con la ejecución. Sin embargo, por eso van a tener que contratar a un profesional que sí está especializado, ¿ya? Sí está especializado. Este residente no va a poder prestar servicios en más de una obra a la vez, ¿ya? En más de una obra a la vez. El residente va a tener que mostrar ciertas habilidades, ciertas características, ¿no? Por ejemplo, tiene que demostrar que cuenta con un conocimiento técnico, ¿no? Relacionado a la ejecución. Por ejemplo, si yo voy a hacer obras de concreto, debería conocer técnicamente nuestra norma, ¿no? Nuestra norma es 060, que habla del concreto armado. Si yo voy a ser residente de una obra, tengo que conocer pues la parte operativa, ¿no? Por ejemplo, el control de ensayo, controles de calidad, elaboración de protocolos, toda esa parte técnica, este residente la debe tener bastante clara. Al mismo tiempo, va a tener que realizar funciones de administrador de contrato. ¿Qué significa que realiza funciones de administrador de contrato? Que este residente conoce pues lo plasmado en la norma o la ley de contrataciones, porque ahí se ve prácticamente procedimientos que se van en ciertas condiciones a dar durante la ejecución de una obra, ¿no? Procedimientos como de repente adicionales de obra o ampliaciones de plazo. Entonces, este administrador o este residente tiene que tener esa capacidad. Con respecto a que tiene que tener conocimiento en la planificación, sí, porque normalmente una obra sufre todos los días o muy seguido durante la ejecución de contingencias, ¿no? Situaciones que no estaban previstas y que muchas veces detienen, ¿no? La fluidez de la actividad. Entonces se necesita reprogramar constantemente. El residente tiene que tener pues habilidades de gerencia, ya que él va a ser el gerente de todas las áreas, ¿no? Va a tener que él resolver ciertas situaciones, evidentemente como cabeza de esa ejecución. Con el tema de que debe conocer habilidades blandas, ¿por qué? Porque normalmente los residentes están interactuando con distintos tipos de profesionales, o sea, no el tipo simplemente por ejemplo, va a contar con mano de obra no calificada, al mismo tiempo va a contar con mano calificada. Entonces, él tiene que tener habilidades blandas para poder enviar la información, poder recibir la información y por lo tanto hacer más fluida su ejecución. El artículo 186 del reglamento nos habla del supervisor de obra, ¿ya? Nos habla del supervisor
de obra. ¿Y qué nos menciona? ¿Y qué nos menciona con respecto al supervisor? Por ejemplo, inicia mencionándonos que durante la ejecución de una obra debe contar de modo permanente y directo con un supervisor. En realidad, si tú lees el decreto o el reglamento, lo que dice con un inspector, ¿no? Entonces, vamos a partir de qué es un inspector y qué es un supervisor. Yo lo que podría mencionarte, para que lo tengas presente, es que el puesto o el cargo se llama supervisor de obra. ¿Ya? O sea, el cargo se llama supervisor de obra. Si es una persona natural, si es una persona jurídica, también se llamará supervisor de obra, pero la empresa debe designar quién es el profesional que tiene pues la función de supervisor de obra. Listo, hasta ahí todo ok. Este supervisor de obra, dependiendo el lugar de trabajo del profesional, puede ser un inspector de obra, puede ser un inspector de obra o puede ser un supervisor de obra, o sea, prácticamente la misma definición. ¿Qué lo diferencia? De que si es un supervisor de obra, quiere decir que ese profesional no trabaja para la entidad, o sea, recién lo están contratando mediante estos contratos de locación, ¿no? Y si la entidad suele tener profesionales que trabajan en las distintas áreas y la entidad puede decirle, ¿no? Mediante un memorándum, una carta, ¿no? Lo puede decir o puede designar como supervisor de obra. Cuando esto ocurre, no se le conoce como, eh, no se le conoce al profesional, no se le conoce como inspector, sino que se le va a conocer como supervisor de obra, ¿no? Supervisor. Bien, ¿y por qué estamos hablando del residente y por qué estamos hablando del supervisor? Porque el asistente va a tener que apoyar durante la ejecución de una obra a alguno de estos profesionales, ¿no? A alguno de estos profesionales. Y lo que tiene que saber es cuáles son las funciones de cada uno de ellos, ¿ya? Las funciones de cada uno. Algunas definiciones antes de pasar al asistente que debemos tomar en cuenta porque está previsto en el marco contractual de la ejecución. Por ejemplo, el contrato es el acuerdo para crear, regular o modificar o extinguir una relación, ¿no? Entonces ahí aparece este término que se encuentra presente en algunas o en varias actividades y se conoce como el contrato original. ¿A qué le llamamos el contrato original? El contrato original prácticamente se le conoce como al contrato que es suscrito como consecuencia del otorgamiento de la buena pro en las condiciones establecidas en los documentos. ¿Ya? A ello le llamamos contrato original. ¿A qué le vamos a llamar presupuesto de obra? Es el valor económico de la obra estructurado por partidas con sus respectivos metrados, análisis de precios unitarios, ¿no? Y gastos generales, incluido la utilidad e impuestos. Entonces ahí tenemos tres tipos de definiciones que vamos a tener bastante claro. Bien, ya estamos en el escenario, ya sabemos cuáles son los personajes o profesionales que participan en una ejecución de una obra. Entonces vamos a hablar directamente de este profesional que va a tener la función, valga decir, de asistir, pues, ya sea al residente de obras o al mismo tiempo ya sea al supervisor. ¿Y qué significa con asistir?
que va a tener que, mediante sus conocimientos, realizar pues algunas actividades o tareas que el residente haya previsto. Este asistente técnico, ¿ya? Es un profesional calificado en la rama que se va a desempeñar, ¿no? Con conocimientos y experiencias comprobadas, ¿ya? Y experiencias comprobadas. Este asistente técnico en construcción es el profesional que se ha formado en la rama de la construcción, con conocimientos técnicos, científicos sobre las obras civiles. Tiene que contar con suficiente capacidad profesional. ¿Para qué? Para poder auxiliar pues al residente o al supervisor, ¿no? Eh, en las tareas pues que se le va a encomendar. ¿Será importante este profesional durante la ejecución de las obras? ¿Será importante este asistente en obras de construcción? Y vamos a partir de que este asistente tiene un rol importante en la ejecución de los proyectos, ¿no? Tiene el rol de, como ya les mencionaba, de asistir plenamente al residente, ¿no? Al residente o al supervisor y al mismo tiempo tiene que integrarse al equipo de profesionales calificados, ¿no? En las áreas de planificación, en las áreas de diseño, ejecución, control. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que este asistente tiene que tener bastante claro los procesos relacionados a esta área durante la ejecución, pero eso va a depender también mucho de la envergadura de la obra. Por ejemplo, en una obra de 5 millones, por así decirlo, tienes un área de costos, un área de presupuesto, un área de planificación, un área de topografía, ¿no? Un área de valorizaciones y metrados. Entonces tiene distintas áreas, pero si la obra fuera de menor envergadura, no sé, 100.000 soles, solamente creo que debería existir la oficina técnica y prácticamente el residente se encargaría de casi todas esas áreas, ¿ya? De casi todas esas áreas. ¿Qué requisitos debe tener este asistente de obra, este profesional que hemos hablado que está relacionado pues a las actividades de construcción? Los requisitos son que debería ser ingeniero civil o arquitecto, ya que estos van a ser pues los profesionales para ser residentes, ¿no? Residentes o supervisor. Dice que por lo menos debería ser pues un bachiller en ingeniería civil o arquitectura, ¿no? Como también podría ser un ingeniero. Pero también hay que conocer que en nuestro país tenemos profesionales que están relacionadas a la ejecución y que provienen pues de instituciones como técnico, por ejemplo, tenemos instituciones que están relacionadas, ¿no? Como menciona ahí, por ejemplo, Sensico está relacionada a las obras de construcción, ¿no? También Capeco, que de vez en cuando tiene publicaciones relacionadas eh, a este tipo de actividades, ¿ya? Actividades. ¿Qué características debe tener este asistente técnico de obra? Una personalidad bastante práctica, una capacidad para poder tomar decisiones. Si bien es cierto, el asistente no está facultado, al igual que el residente, a modificar el contrato. Más aún, no está facultado pues a llevar la obra como él crea conveniente, sino que todo eso ya está programado. La función de él es de asistir, la de
si se le ha encargado organizar o muchas veces dirigir los grupos de trabajo, ¿ya? Los grupos de trabajo. ¿Qué funciones puntuales tiene el asistente técnico de obra? Debe tener un trato directo con el residente, debería apoyar en el planeamiento y la programación de la ejecución, cumplir con lo dispuesto en el sistema de gestión, debería apoyar durante la planificación o la programación de usos y adquisiciones de insumos para la obra y va a asumir con responsabilidad las labores que le asigne su superior. ¿Ya? Su superior. Estas podríamos ver que son funciones de repente antes de que se inicie la obra, pero una vez también iniciada la obra, podríamos ver algunas funciones, ¿no? Por ejemplo, el asistente tiene que integrarse plenamente con la ejecución, ¿no? De la planificación de la obra. Debe presentar o representar, si así está dispuesto, ¿ah? eh, frente a la empresa o muchas veces ante la entidad en algunos temas técnicos. Este asistente debe asistir ya sea al residente o al supervisor, ¿no? En la construcción de la obra civil, de acuerdo a los planos, las especificaciones técnicas. O sea, debe ser curioso para revisar la información y poder, pues, si hay alguna contingencia, de repente derivar alguna solución o de repente hasta consultas, ¿no? Este asistente. También va a realizar el control, de repente el control de avance de obra, de repente el control de registro de ensayo, de repente la elaboración de protocolos. Entonces, hay una serie ahí de actividades que puede él o debe estar en la capacidad de realizar, ¿ya? En la capacidad de realizar. Durante la ejecución de la obra, este asistente se le va a encargar, por ejemplo, que elabore lo que se conoce como la valorización, ¿no? O el avance, acá habla del avance de obra, ¿no? Eso lo va a hacer a través de informes, de cálculos, y va a tener que estar, en otras palabras, listo en las fechas indicadas para su presentación. Para que pueda presentar ese documento, él tiene que hacer la cuantificación de las actividades. ¿Y qué es la cuantificación de las actividades? Es realizar los metrados. Muchas veces se le va a encargar a este asistente realizar algunas actividades que están relacionadas, no muy directamente, pero sin embargo se utiliza. Por ejemplo, se le puede encargar diseñar el plan de seguridad de la obra, si no hay un prevencionista. Este asistente debe mantener o debe estar siempre en comunicación con el área técnica, ¿no? Y este asistente tiene que coordinar todo sobre los trabajos de la construcción permanente. Miren, las funciones pues que podemos ir viendo durante la ejecución, pero también el asistente puede tener funciones después de acabada la obra. Por ejemplo, debe realizar los metrados para los presupuestos. Normalmente para este documento que nos exigen que se llama la liquidación, entonces deberíamos adjuntar todos esos documentos que forman parte de la solicitud de la liquidación de obra. El asistente debe mantener ordenado el archivo o al mismo tiempo este asistente debe mantener archivada y al día toda la información
técnica, toda la información técnica. Bien, ahí estamos definiendo quién es el asistente, qué funciones se podrían relacionar, ¿no? Durante la ejecución. Y ahora vamos a ver esta parte que va a hablar un poco de los controles, ¿no? Controles que tenemos que realizar de repente a lo que se conoce como el concreto armado, ¿ah? A lo que se conoce como el concreto armado. Bien, esos controles, ¿cuáles pueden ser durante la ejecución de una obra? ¿Qué controles yo tengo que conocer de repente de manera técnica, para poder realizar un buen trabajo? ¿Dónde voy a mirar para encontrar estos controles? Tengo que mirar lo que se conoce como la norma E060, ¿no? Esa norma me va a ayudar, ¿no? O me va a mostrar algunos requisitos que son necesarios para poder verificar que se está elaborando bien este tipo de material. Vamos a iniciar mencionando, pues, para ver los controles, que es el concreto, y el concreto es un material que podemos considerar que va a tener dos partes, ¿no? Va a tener dos partes. Es un producto realmente pastoso y moldeable que tiene la propiedad de endurecerse con el tiempo, ¿no? Y al mismo tiempo este material se le va a agregar otra componente, ¿no? La componente del acero corrugado. A eso le llamamos concreto armado, entendiendo que el concreto va a tener una gran capacidad de resistir fuerzas de compresión que van en el orden de 210 kilos por centímetro cuadrado, 280, 315, 350, ¿no? Pero el concreto solamente resiste a la atracción. De algunos estudios menciona que aproximadamente el 10% de su resistencia a la compresión. O sea, resiste a atracción. Si estamos con un concreto con una resistencia a la compresión de 210, estamos diciendo que resiste a tracción 21 kilos por centímetro cuadrado. Eso es muy poco. Por lo tanto, se incluye un material que trabaje en una condición superior a tracción. Eso es el acero corrugado, ¿no? Que tiene una afluencia de 4.200 kilos por centímetro cuadrado. El conjunto de estos dos materiales se conoce como el concreto armado, ¿no? Armado. El acero lo compramos directamente con estándares ya exigidos en nuestro país, pero la elaboración propia del concreto sí va a depender muchas veces del- de cómo lo pienso elaborar. Si lo voy a comprar a alguna planta de concreto, donde ellos me van a garantizar con qué concreto está viniendo, o sea, con qué capacidad de compresión. O de repente, cuando realizo concreto in situ, debo saber las componentes que yo necesito para su elaboración, ¿no? La mezcladora, vibradora, el propio cemento, el agua, ¿no? Entonces, la piedra, las condiciones de la piedra que yo necesito para poder elaborar lo que se conoce como el concreto armado. Esa elaboración del concreto va a estar en función a una proporción de los distintos materiales que ingresan o son necesarios para su ejecución. A eso le llamamos la dosificación, ¿no? Por ejemplo, me dice, para yo hacer un concreto 1 en 8 más 25% de piedra mediana, necesito 4.35 bolsas, 0.90 metros cúbicos de hormigón, 0.40 metros cúbicos de piedra mediana y 0.135 metros cúbicos de agua. Miren, a esto le llamamos la dosificación. Y durante la ejecución de las actividades, nosotros tenemos que mandar a hacer lo que se conoce como los diseños de mezcla, ¿ya? Con los diseños de mezcla, yo voy a poder tener, si hago concreto in situ, cómo debo proporcionar o las cantidades
de los materiales para la elaboración de este concreto in situ, ¿ya? De este concreto in situ. La norma E060 también me menciona algunas condiciones de la colocación del concreto, lo que conocemos como vaciado. Por ejemplo, me dice que no está permitido agregarle agua a la mezcla eh, que de repente ha iniciado su proceso de colocación, o muchas veces ya tiene un tiempito y puede iniciar su proceso de fraude. Eso está prohibido, ¿no? No debe vaciarse a más de 45 minutos de realizada su preparación. O sea, si yo estoy elaborando concreto a las 9 de la mañana y todavía no lo coloco y son las 11, ya no podría colocarlo. Está prohibido echarle agua, más aún, ya de repente el concreto va a iniciar su proceso de fragua, entendiendo que esto se realiza a partir de la segunda, tercera o cuarta hora, ¿no? De colocado este concreto. Para el vaciado del concreto, hay que tener en cuenta que este debe ser vibrado, ¿no? Debe ser vibrado, lo que va a permitir es que salgan esas burbujas que están dentro del concreto y para evitar también la segregación, ¿no? Que los elementos más pesados se vayan a la parte inferior, ¿ya? Inferior. Una vez que el concreto es colocado, el concreto armado, inicia su proceso de secado a lo que conocemos como el fraguado. Este proceso isotérmico que calienta, o sea, que el concreto produce un calor interno de adentro, bueno, calor interno, un calor de adentro que trata de salir, pero en esa salida de ese calor evapora el agua que tiene dentro y esto sale pues como una especie de burbuja provocando pues fisuración en el concreto. Para evitar esto, nosotros debemos realizar lo que se conoce como el curado. Al concreto le vamos a hacer prácticamente dos análisis inmediatos cuando yo coloque concreto. El primero es la prueba del asentamiento, que está relacionado pues a la fluidez, ¿no? Con la que se va a colocar este concreto, ¿no? Y consiste en la prueba que se conoce como el SLAM, ¿no? El SLAM prácticamente se necesita una plancha base, un cono y una varilla de metal. Esta prueba consiste en medir la altura del molde, del concreto que está en el molde, ¿no? Utilizando, pues, como vemos en la imagen, la varilla y el mismo cono, ¿no? Y el mismo cono. ¿Qué me va a dar? Me va a dar un valor, ¿no? Me va a dar un valor por acá. Me va a dar un valor que voy a conocer, o sea, una diferencia entre las alturas que yo lo voy a conocer como asentamiento, ¿no? Asentamientos menores a 2 pulgadas, tenemos pues que hay una tolerancia con la norma STM y la norma peruana de media pulgada, ¿no? Y así asentamientos de más de 4 pulgadas, ¿no? Van a estar relacionadas a tolerancias que van de 1 a 1,5. Entonces yo tengo que realizar. ¿Cómo voy a realizar este procedimiento? Tengo que colocar en el molde humedecido, ¿no? Seco sobre una superficie plana no absorbente. Voy a llenar el concreto en 3 capas, ¿no? Ah, voy a dividir a este elemento en tres zonas. Voy a empezar a llenar cada una de las capas. Una vez yo acabe de llenar cada una de las capas, voy a proceder, ¿no? Voy a proceder a compactar, ¿no? Mediante 25 golpes uniformes, ¿no? De
de este material, ¿no? Para eso, evidentemente, he tratado de enrasar el molde con eh, un elemento, pues una especie de lubricante que no permita que se adhiera, ¿no? En todo caso, el concreto. Una vez ya he colocado, ya he compactado en las tres áreas que dividí al elemento, yo levanto el molde de manera vertical lo más posible que pueda y mido inmediatamente la distancia entre la altura del molde y la altura del elemento, ¿no? Pensé que tenía un gráfico por acá, pero no lo encontré. Acá se ve, ¿no? El asentamiento debe estar en el orden de 1/4. Acá tenemos algunas dosificaciones que sería importante que tú como asistente puedas tener presente, ya que esto son prácticamente dosificaciones en volumen, ¿no? Mientras que los mixer nos dan dosificaciones en peso, ¿ya? Dosificaciones en peso. Vamos a ver cómo puedo determinar yo la temperatura del concreto. Para determinar la temperatura del concreto, hay que entender que es un factor muy importante que influye en la calidad, ¿no? El tiempo de fraguado, etcétera. Eh, Acá directamente vamos a utilizar un, un dispositivo que me va a permitir medir directamente esta temperatura de este concreto, ¿no? De este concreto. Y lo vamos a poner directamente, ¿no? Directamente, aquí en proporción. ¿Qué voy a obtener? Que dependiendo la temperatura yo pueda determinar cuándo, cuánto me falta para que inicie pues ese tiempo, culmine ese tiempo de fraude, ¿no? Ese tiempo de fraude. Ahí estamos viendo en el cuadro prácticamente esa relación entre la temperatura y el tiempo de fraguado aproximado, ¿no? De fraguado aproximado. Este ensayo que vamos a ver es un ensayo bastante popular, ¿no? Estamos hablando del ensayo a la compresión, ¿ya? El ensayo a la compresión que está en función a esta norma técnica peruana, ¿ya? A esta norma técnica peruana, que es la norma técnica 339, ¿no? Este ensayo lo que busca, pues, es encontrar la resistencia a la compresión, en este caso del concreto que se va a estar realizando, ¿no? Realizando. Y la norma E060 nos menciona en qué situaciones yo debo sacar este ensayo, entendiendo que la norma misma habla de que necesito dos muestras para poder realizar, o sea, mejor dicho, necesito dos probetas para poder llamar que eso es un primer ensayo, ¿ya? Un primer ensayo. Las muestras para encontrar la resistencia a la compresión, si yo estoy vaciando el día de hoy cualquier elemento, por lo menos debo sacar una muestra a ese elemento, ¿no? Entendido que muestra son dos probetas, ¿ya? Dos probetas. Si voy a vaciar por lo menos 50 metros cúbicos de concreto, yo debo sacar mínimo por lo menos dos ensayos, ¿no? Me dice que por lo menos una vez por cada 50 metros cúbicos de concreto. Pero esto es muy aproximado. Si voy a realizar 300 metros cuadrados de superficie, debo sacar por lo menos una probeta, ¿ya? Debo sacar por lo menos una probeta.
Este ensayo de resistencia debe ser el promedio de la resistencia de las dos probetas. Por usted decía, un ensayo tiene dos probetas, ¿no? Y normalmente realizamos el ensayo a los 7 días, a los 14 y a los 28, ¿ya? Y a los 20. También acá el procedimiento significa en dividir al recipiente en tres partes, realizar un primer vaciado y realizar una compactación con una varilla lisa también con 25, ¿no? Con 25 golpes más o menos, ¿no? Aplicar 25 golpes con la varilla por cada capa, ¿no? Tratando de ingresar por lo menos una pulgada en cada capa, ¿ya? En cada capa. Las probetas que se evalúan la calidad del concreto se van a desmoldar antes de las 48 horas, ¿no? Otras se van a desmoldar 30 minutos después, ¿no? Máximo en 30 minutos después de desmoldar, colocar las probetas en agua, dice. Y las probetas deberían ser llevadas a mano a la cámara de curado. Y creo que esta parte, podríamos hablar de esta parte técnica que como asistente debo también tener presente, ¿no? El ensayo de rotura de probeta, el ensayo de la prueba SLAM. Otro ensayo que no se ha colocado, de repente tendrías que tener presente el ensayo que es el ensayo de densidad. Ya está quedando un poco obsoleto, pero todavía se realiza, ¿no? Deberíamos, o deberías también tener presente, eso ya no lo he colocado en esta temática. Bien, vamos ahora sí a pasar de nuevo a retornar a la parte contractual, que es importante que tú lo tengas presente. Entonces vamos a empezar a hablar de qué es el expediente técnico de la obra. Ya, vamos a hablar de qué es el expediente técnico de la obra. Mira, y cuando la norma se está refiriendo al expediente técnico de la obra, se está refiriendo pues a que es un conjunto de documentos que comprenden qué cosa, mira, una memoria descriptiva, comprende especificaciones técnicas, plazo de ejecución de la obra, metrados, presupuesto de obra. Tiene que tener ese presupuesto de obra una fecha, análisis de precios unitarios, calendario de obra valorizado y finalmente debe contar con fórmulas polinómicas. En todo caso, ¿con cuántos documentos como mínimo debe tener un expediente técnico? Debería tener estos 9 documentos como mínimo, ¿no? 9 documentos. Y más aún, mencionas en caso son necesarios, se tiene que elaborar estos estudios de suelos, estudios geológicos, etcétera, etcétera. Lo otro, tú como asistente, para que seas residente y supervisor, lo que debes saber es cuál es el sistema de contratación que, con el cual se ha realizado la contratación de la obra. ¿Ya? Se ha realizado la contratación. La ley de contrataciones menciona que los sistemas de contratación para obras puede ser el sistema suma alzada, puede ser el sistema a precios unitarios o puede ser una combinación de los dos, o sea, un esquema mixto, ¿ya? Un esquema mixto. Te comento, depende del sistema con el que está contratado, también va a repercutir en lo que se conoce como la valorización. Entonces, tienes que tener claro este, este sistema de contratación, ¿no? Esto se encuentra en el artículo 35 del reglamento. Vamos a ver rápidamente qué es el sistema de contratación a suma alzada.
El sistema de contratación a suma alzada es cuando el postor es el proveedor que participa en un proceso de selección, o sea, es el que se ha inscrito y está, valga decir, compitiendo frente a otros proveedores por la licitación de una obra, sino que al proveedor, una vez inscrito y empieza a participar en el proceso de selección, se le conoce como postor, ¿ya? Entonces, en una obra a suma alzada, el postor va a formular una oferta integral por la ejecución de esa obra. ¿Qué quiere decir con una oferta integral? Por ejemplo, él va a decir, estoy haciendo un edificio, no sé, para el Ministerio de Justicia, y él va a participar en el proceso, va a emitir su carta y va a decir, yo cobro 2 millones de soles, un monto integral por la ejecución de las actividades. Y también va a ofertar un plazo para que pueda cumplir con con este requerimiento, ¿ya? Pueda cumplir con este requerimiento. Pero él no puede decir, pues yo te ofrezco un monto integral y ya, no, él tiene que presentar qué actividades va a ejecutar, ¿no? ¿Qué actividades va a ejecutar? Y a esas actividades se le conoce como el desagregado de partidas, ¿ya? El desagregado de partidas. Este desagregado de partidas lo elabora el propio postor a partir de la información que tiene, o sea, tiene el expediente técnico. O sea, él va a tener que revisar el expediente, va a tener que revisar el presupuesto, las especificaciones técnicas y empezar a elaborar en función al presupuesto base esta oferta, ¿ah? Esta oferta. Ante una incompatibilidad en la información, ante una incompatibilidad en la información, se ha previsto un orden de prelación en las obras que están contratadas bajo este sistema. O sea, le han dado una jerarquía superior a los planos, después vienen las especificaciones técnicas, después vienen las memorias descriptivas y finalmente los presupuestos de obra. ¿Qué significa esto del orden de prelación o algo así? Por ejemplo, te explico, mira. Las obras contratadas a suma alzada, imagínate que en el plano de eléctricas se vean tomacorrientes. Ya está en el detalle del plano, dice instalación de 3 tomacorrientes en un ambiente. Pero en el presupuesto no existe la partida tomacorrientes, ¿no? Vamos a hacerlo un poco crítico, no existe. Entonces, el contratista estará obligado a ejecutar esa actividad o esa tarea, y la respuesta es que sí, ya que él en su oferta de monto integral, él dijo que iba a realizar todas las actividades que estaban previstas en qué, en su desagregado de partidas y más aún estaban previstas en los documentos de la contratación. ¿Cuáles son los documentos de la contratación? Es el expediente técnico, o sea, son los planos, los presupuestos. Y si él no revisó bien, prácticamente ya es por un descuido, ¿no? Por un descuido. ¿Ya? El otro sistema de contratación me parece también bastante importante y es el de precios unitarios. Acá el postor no oferta un monto integral, sino que él oferta precios de las actividades, precios de las tareas o precios de las partidas. Y al mismo tiempo oferta plazo también, ¿ya? Oferta precio y plazo. Entendiendo de que si está mal la cuantificación de la actividad, él tendrá que realizar de repente menos trabajos, o sea, va a obtener menores metrados, pero si en caso hubieran mayores metrados, él va a tener que solicitar un permiso para su ejecución, ¿no? Y la entidad ya deberá prever la forma como se le va a pagar, no tanto la forma, sino el presupuesto para que se cancele por esas actividades de mayores metrados.
Las obras que han sido contratadas a suma alzada normalmente se da porque se conocen las cantidades, magnitudes y calidades de las partidas. Estas son obras, por ejemplo, son obras de infraestructura, ¿no? Donde rápidamente yo puedo cuantificar la actividad. Las obras de precios unitarios se da porque no se puede conocer con exactitud las cantidades o magnitudes requeridas. Entonces, esto se da en obras, por ejemplo, de alcantarillados, aguas potables, ¿no? O de repente en carreteras, ¿ya? ¿Qué es el sistema de contratación esquema mixto? ¿No? Es prácticamente cuando se contrata una obra y se le dice que una parte de las actividades está contratada a suma alzada y otra parte de las actividades está contratada a precios unitarios, ¿no? Esto tiene un impacto bastante positivo, ¿no? Por ejemplo, yo participé en un proceso de alcantarillado donde todos los trabajos de alcantarillado eran a precios unitarios, pero la PETAR no era muy grande, pero la PETAR se había contratado a suma alzada, ¿no? En realidad, el sistema de contratación era el esquema, el esquema mixto, ¿ya? El esquema mixto. Yo te he puesto acá, conforme el artículo 36, las modalidades de contratación. ¿Y por qué te he puesto las modalidades de contratación? Porque se suele confundir la modalidad de contratación con el sistema de contratación. Cuando nos referimos a sistemas, nos estamos refiriendo pues al sistema de contratación a suma alzada, el sistema de contratación a precios unitarios o el sistema de contratación de esquema mixto. Pero las modalidades significan otra cosa. Mira, las modalidades es prácticamente una especie de contratación de varias cosas que tienes que realizar, por así decirlo. Por ejemplo, en la contratación de concurso oferta, se le va a encargar al contratista o al postor, se le va a encargar que él elabore el expediente técnico. Y una vez culmine el expediente técnico, él ejecute la obra. Mira, se le está encargando dos cosas bien particulares, ¿no? La elaboración del expediente y la ejecución de la obra. Cada una de estas va a tener su propio sistema a contratar, ¿ya? Su propio sistema a contratar. Después tenemos la modalidad de ejecución llave en mano. Acá se le encarga al contratista elaborar el expediente técnico, se le encarga la construcción, se le encarga el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio de los trabajos. Mira, se le está encargando hacer más cosas. A todo esto se le conoce como la modalidad llave en mano. Con respecto al artículo 180 del reglamento, nos menciona pues que durante la ejecución de una obra pueden haber adelantos de obra, o sea, la entidad puede darle dinero al contratista para que él pueda ejecutar las actividades, ¿no? Le puede adelantar hasta el 20%, ¿no? Para que él pueda comprar materiales, ¿no? Para que él pueda comprar materiales. O puede darle hasta el 10% para que él pueda, de repente, pueda pagar personal o de repente ahí ver otras condiciones, ¿no? En otras palabras, la entidad le está dando liquidez, ¿no? Le está dando liquidez al contratista para que pueda ejecutar la obra de la mejor manera. Hay dos tipos de adelanto, como ya lo acabas de mencionar, lo acabo de mencionar, el adelanto directo, que corresponde hasta un 10%, ¿no? Del monto del contrato original. Mira cómo la norma empieza a hablar del contrato original que mencionamos al inicio. Recuerda, el contrato original es el contrato suscrito a partir del otorgamiento de la buena pro. Ya está. Y el otro adelanto sería el adelanto de materiales, que puede llegar hasta un 20%, ¿no? Del monto del contrato, que es para la compra de materiales. Solo
cuando exista una modalidad de contratación llave en mano, puede existir un adelanto para equipamiento, ¿no? Para equipamiento. Y este porcentaje de adelanto para el equipamiento sumado al porcentaje de adelanto para materiales no puede superar del 20%, ¿ya? Del 20%. ¿Qué es lo que busca este adelanto? Otorgar liquidez. Te comento, estos adelantos se dan en tiempos diferentes. Por ejemplo, el adelanto directo se solicita antes del inicio de la obra y más aún, la entidad le paga al contratista, bueno, no es un pago, a ver, ¿qué dice acá? Le entrega el adelanto, es el término que utiliza la norma, antes del inicio de la obra, ¿ya? Antes del inicio de la obra. Para esto hay un procedimiento como el que están visualizando conforme al artículo 181, ¿no? Si está establecido en las bases, el contratista puede solicitar dentro de los 8 días, puede solicitar este adelanto, ¿no? Este adelanto, y para ello debe adjuntar una solicitud y la garantía, ¿no? Por ejemplo, si el contratista está pidiendo como adelanto el 10% y ese 10% son 100.000 soles, el contratista tiene que solicitar el adelanto, ir al banco y solicitar una carta de garantía, ¿no? O sea, tiene que depositar 100.000 soles en el banco para que la entidad le pueda prestar 100.000 soles. Eso más o menos es el procedimiento de esta parte. ¿Y por qué hemos empezado hablando de los adelantos? Porque yo, cuando inicio una obra, sea supervisor, sea residente o sea asistente, yo debo saber cuándo inicia la obra, pues. Y el artículo 176 nos menciona cuándo inician las obras y nos dice que al día siguiente de que se cumplan esas 5 condiciones, la obra ha iniciado. Por ejemplo, que la entidad haya notificado al contratista quién es el supervisor. ¿Por qué? Porque no puede haber obra, no puede iniciar una obra si no existe el supervisor. Sin embargo, es una práctica que se realiza, ¿no? Bueno, sería una mala práctica. La segunda condición es que la entidad haya hecho entrega total o también una entrega parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra. La tercera condición es que la entidad debe proveer el calendario de entrega de los materiales e insumos, ¿no? E insumos. La cuarta condición es de que la entidad haya hecho entrega del expediente técnico, pero acá hay una salvedad. Cuando el proveedor participa en un proceso de selección, o sea, se inscribe, la entidad le entrega el expediente técnico para que él lo pueda evaluar y pueda hacer su oferta, ¿ya? Pueda hacer su oferta. Y la última condición es de que la entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, ¿no? El adelanto directo en las condiciones y oportunidades establecidas. Entonces, miren ahí, esto se cumple al día siguiente, debería iniciar el plazo de la obra. Acá ya los supervisores, pues, iniciar la obra, pedirán que se actualice, pues, el cronograma, ¿no? En función a no se modifique o se haga un nuevo cronograma, no. Simplemente que se actualice las fechas de inicio y la fecha final. Los metrados en una obra, mira, el asistente fijo, lo van a mandar a cuantificar las actividades. ¿Y qué tiene que conocer o qué tiene que saber este profesional? Primero tiene que entender que cuando hablamos de metrado de una actividad, estamos hablando pues de que son calculados
estas cantidades de actividad realizada en función a las especificaciones técnicas. ¿Cómo así? Por ejemplo, imagínate que yo estoy haciendo, no sé, estoy haciendo muros de contención de concreto y me dice pues que estos muros de contención deben tener una resistencia a la compresión de 280 kilos por centímetro cuadrado. O sea, si yo estoy hablando de que estoy valorizando, por ejemplo, fin de mes y ese vaciado es el 29 del mes, es muy probable que no lo valoricen. ¿Por qué? Porque el resultado de los ensayos se hace todavía al séptimo día. Entonces, cuando uno metra, quiere decir que cumple con la actividad, pero al mismo tiempo también cumple con lo establecido en el expediente técnico, ¿ya? Establecido en el expediente técnico. ¿Quién va a revisar esos metrados? El supervisor, ¿ya? El supervisor es la persona que va a revisar esos metrados. Evidentemente, mediante un periodo que se conoce como la valorización, ¿ya? Se conoce como la valorización. Acá para que el profesional pueda realizar el metrado, tiene que conocer pues las formas de metrar por conteo, acotamiento, gráfico, por instrumento, por fórmulas, por coeficientes, ¿no? Él tiene que tener claro qué es lo que se va a realizar. El artículo 194 del reglamento de la ley de contrataciones nos habla que las valorizaciones tienen el orden tienen el carácter de pago a cuenta, ¿no? O sea, no es un pago final por la realización de las actividades, entendiendo que estas van a ser sometidas pues a una revisión final, ¿no? A una revisión final. Estas son elaboradas el último día de cada periodo, nos menciona, ¿no? El periodo de la obra el periodo de la ejecución de una obra normalmente está ya establecido en las bases y por lo general son periodos mensuales, ¿ya? Pero sin embargo, otro periodo que he visto en participar son los periodos quincenales. Entonces, dependiendo del periodo, yo voy a tener que realizar las valorizaciones que sean convenientes, ¿no? Que sean Entonces, ya sé que tengo que realizar el metrado, que son pues en todo caso las valorizaciones, ¿no? Entonces, una valorización es la cuantificación de los trabajos, pero esa cuantificación de los trabajos yo tengo que expresarlas en costo, ¿no? Tengo que expresarlas en costo. Y tengo que realizar todo este procedimiento todos los meses, todos los meses. ¿Cómo se da este proceso de valorización durante la ejecución de una obra? Mira, el proceso de valorización durante la ejecución de una obra se dan de acuerdo a lo dispuesto, pues, en este caso en el artículo 194. Y nos menciona que los metrados de obra van a ser formulados y se van a valorizar de manera conjunta entre el supervisor y el contratista. Mira lo que nos menciona, ¿no? Las valorizaciones son elaboradas el último día de cada periodo en las bases. Y el inspector o supervisor va a revisar los metrados y va a remitir a la entidad. La entidad, como menciona el artículo 194, va a tener hasta el último día del mes siguiente para que pueda pagar esa valorización, ¿no? Ahí estamos viendo en el esquema. Ahí estamos viendo en el esquema.
pueden haber discrepancias durante la valorización y la verdad es que sí, por ejemplo, el contratista puede presentar que ya se han realizado cierta cantidad de actividades, pero el supervisor dice, está bien, se ha realizado la actividad, pero no has entregado los controles, controles que justifiquen las características técnicas de una actividad en particular. Y bajo esa condición, el supervisor puede prever que no estás cumpliendo o no se cumple lo especificado o no se cumple lo que está establecido en la especificación técnica. ¿Cómo se calculará o cómo se hará eh, la elaboración de esta valorización bajo obras que están contratadas a suma alzada? Y acá es importante que tú lo tengas presente, ya seas asistente. Por ejemplo, las valorizaciones se van a formular en base a los metrados ejecutados. Ya te dije que es un metrado ejecutado, ¿no? Y se le va a agregar a esos trabajos ejecutados, se les va a agregar de manera proporcional, ¿qué cosa? Gastos generales y utilidades, ¿ya? Se les va a agregar. Entonces, mira, esto es una obra a suma alzada. Vamos a ver una obra a precios unitarios. Una obra a precios unitarios también se va a formular en base a los metrados ejecutados. Y también se le va a agregar de manera proporcional los gastos generales y las utilidades. ¿Ya? Y las utilidades. ¿Qué tipos de valorizaciones conocemos? Por ejemplo, nosotros podemos tener una valorización, ¿ya? Una valorización de obra principal, ¿no? Que es la que hemos estado prácticamente mencionando, ¿ya? Prácticamente mencionando. Pero de ahí podré tener una valorización, por ejemplo, de trabajos adicionales, ¿no? Los trabajos adicionales también se valorizan, ¿no? En documentos independientes, ¿ya? En documentos independientes. Cuando la entidad no me paga en la fecha indicada, ¿cuál es la fecha indicada en que la entidad debe pagarte? La fecha indicada en que la entidad debe pagarme es el último día de cada mes, ¿ya? El último día de cada mes. Si la entidad no me paga, se van a generar intereses legales desde la fecha que me dejó de pagar hasta la fecha que me canceló. ¿Cómo cobro esos intereses? Esos intereses lo cobro mediante una valorización de intereses, ¿no? Para eso se hace un cálculo, ¿no? Y en función a ello, y en función a ello se va a realizar. Después, cuando se dan, por ejemplo, ampliaciones de plazo y se alarga el plazo contractual, estos pueden generar en su momento, pueden generar mayores costos directos, ¿no? O mayores gastos generales variables. ¿Cómo se cobrarían estos mayores costos directos o estos mayores gastos generales variables? Se cobran mediante lo que se conoce como la valorización de mayores gastos generales, ¿no? Esto también es una valorización aparte, ¿ya? Esto también es una valorización aparte. Después, cuando se aprueba o aprueban, por ejemplo, eh,
mayores metrados. O sea, el mayor metrado es un incremento de la actividad que está prevista en el presupuesto y que proviene de la cuantificación real, es necesaria para cumplir la meta y no modifica el diseño de ingeniería, estamos frente a mayores metrados. Estos mayores metrados no se valorizan con la obra principal, sino ya está dispuesto que los mayores metrados se valorizan aparte, ¿no? De manera independiente. ¿Qué documentos se necesitan? Ya la entidad tiene que prever, ¿no? Si se necesitará planos, hojas de Excel, fotografía, ¿no? Entonces, eso se presenta de manera aparte. Entonces, se realiza una valorización de mayores metrados, ¿ya? De mayores metrados. Ahí está lo que hemos estado mencionando, ¿ya? Mencionando. De todas maneras, se ha compartido ahí, a ver, creo que algunos archivos y creo que sí están todos estos archivos, en expediente, ensayos, contratos. Si no, voy a subir ahorita tipos de valorizaciones para que pueda complementar un poco a esta información que ya se alcanzó a los amigos de Coincid. Solo mencionarte que durante las valorizaciones, el contratista, por ejemplo, está trabajando, vamos a poner un mes, estábamos en el mes de marzo, ¿ya? Eso quiere decir que él va a valorizar los trabajos que se realizaron en marzo, ¿ya? El contratista con su dinero va a requerir recursos, va a requerir equipos, ¿no? Entonces, él va a cubrir con su dinero y con los costos de ese mes todos esos recursos para ejecutar los trabajos. Pero cuando él va a cobrar, él cobra con precios de presupuesto, ¿no? Del presupuesto del expediente técnico, ¿ya? Del presupuesto del expediente técnico. Entonces, cobra con precios pasados. Lo que se puede entender rápidamente es de que va a haber una variación del precio, ¿no? Los precios tienden a subir. Entonces hay una variación en los precios. Entonces, por lo tanto, tiene que haber un sistema que regularice esa variación de precios para que no se perjudique, pues, el contratista si los precios han subido y no se perjudique la entidad si los precios han bajado. ¿Ya? Entonces, todo ese sistema de reajuste se encuentra pues en este decreto 011-79 BC, ¿no? Que nos habla de los reajustes durante la ejecución de las obras públicas, ¿ya? De la subasta. Para eso voy a encontrar un valor que es la variación del precio, que se conoce como la letra K, que es la solución de resolver la fórmula polinómica, ¿ya? Nosotros encontramos este valor de K y podemos encontrar ese monto adicional para el contratista si los precios han subido, o ese monto que va a restar a la valorización del contratista si los precios han bajado. Como lo calculo mediante esta expresión que se conoce como el reintegro, ¿ya? El reintegro. Entonces, ahí en el PPT queda toda esta información que tiene que ver con el tema de reajustes que el asistente es básicamente, él va a realizar. Evidentemente, el residente va a tratar de apoyarlo, tiene que revisarlo, pero él tiene que realizar esta parte, ¿no? Igualmente va a juntar documentos como las hojas de metrado, el cálculo de los reajustes, los planos de avance de obra. Si hay adelantos, estos se deben devolver mediante las amortizaciones, ¿no? Eh, Tiene que el control de la obra que está en función a lo que se programó,
¿no? Nunca puede estar por 80% por debajo de lo que se programó realizar, ¿no? Lo que pasa es que si está por debajo del 80%, el supervisor le va a pedir el cronograma acelerado, ¿ya? Le va a pedir el cronograma acelerado y si cae dos veces por debajo, prácticamente puede ser un motivo para que le resuelvan el contrato. Bien, hasta aquí vamos a llegar bueno, en esta charla, dejando ya otros temas como el cuaderno de obra, las ampliaciones de plazo, los adelantos, las penalidades, que si bien es cierto, cada uno tiene sus procedimientos, amerita un tiempo adicional, se han colocado en el PPT para que les pueda ayudar, ¿no? Durante los procesos, durante la ejecución de sus obras. Si habrá alguna consulta para poder levantarla antes de culminar esta sesión, yo quedo presto pues a sus preguntas. Hay consultas, agradecerles pues haberme escuchado durante esta hora y media, agradecerle su participación, agradecerle a los amigos de Coincid Civil por la consideración y nos estamos viendo en una nueva charla pues en otra oportunidad. Gracias, gracias con todo, gracias con los amigos de Coincid.